Siguiendo con el video, con la Constitución, seguimos con el artículo cuarto. Dice: todo humano para madurar ha de superar la tentación del apetito intergenital prematuro, estableciendo el matrimonio sobre la base de la máxima lealtad filio-paternal incondicional y recibiendo la bendición de sus padres sobre el reconocimiento y la aceptación de su condición de ser maduro en el dominio del celo y los instintos. Solo sobre esa base puede liberarse de la acusación del celo y del dominio sobre el instinto. Por lo mismo, es necesario que los padres sean maduros en el dominio de las condiciones anteriormente mencionadas, control del celo y dominio de los instintos. Todo humano debe contraer matrimonio sobre la base de haber demostrado a sus padres o apoderados ser capaz de controlar y dominar los instintos y el celo, reconociendo las leyes de la creación y asumiendo el compromiso de la determinación de respetar la Constitución Universal y de estudiar diariamente el desarrollo de las capacidades y habilidades humanas. El cumplimiento de estos artículos es suficiente fundamento para establecer una sociedad humana normal, sociedad en unidad civil, religiosa, política, económica, consuetudinaria, sin fronteras y con un lenguaje y cultura común. La sociedad libre donde todos captan siempre la máxima necesidad, la sociedad autónoma porque todos se ajustan siempre al juicio justo de la razón y la sociedad creativa porque, una vez satisfechos los deberes de la totalidad, se dispone de todo el tiempo y recursos necesarios para embellecerla. Esa sociedad humana igualitaria en los procesos de educación confraterna, en la actitud de mejorar al otro, en el ordenamiento natural y sin más límites que los que su propia libertad y respeto le restringen, sería la imagen del fantaseado reino de los cielos, el reino de la naturaleza. Solo en ese reino el ser humano adquiere su integridad y desarrollo humano. Para cumplir esta meta es necesario iniciar una verdadera familia en nuestra falsa realidad social disfuncional. Alguien ha de iniciarse en el estudio de los fundamentos de la naturaleza y ejercer el control completo sobre el celo y los instintos antes de contraer matrimonio. Alguien ha de restaurar el verdadero afecto filio-paternal y fraterno-paternal antes de reproducirse para disponer del calificativo que certifique el desarrollo y maduración del candidato al matrimonio. En este momento, sin hijos espirituales, no se califica para tener hijos naturales. Una vez se disponga de una sociedad madura, cualquiera califica. La transformación de una sociedad actual a una sociedad madura es una tarea que se debe realizar en las familias, hasta crear una organización mundial de familias sobre la base de unos padres verdaderos. Para establecer una sociedad natural, el universo de la población debe cumplir los deberes de la normalización humana. Debe cumplirlos de manera voluntaria, sin ser impuestos por fuerza alguna. Pero ante la negativa del cumplimiento del deber, el que se niegue perderá el derecho al beneficio de disfrutar del bienestar de quien o quienes lo cumplan. Vamos a hablar de los deberes humanos, naturales. Porque por naturaleza el ser humano es libre, el humano debe obrar en libertad optando en todo lugar por la elección de cumplir siempre la máxima alternativa válida para todo. Porque por naturaleza el ser humano es autónomo, debe descubrir y razonar siempre en juicio justo. Porque por naturaleza el ser humano es responsable, debe cumplir siempre con el máximo deber válido para todo. Todo humano debe por sobre todas las cosas proteger la integridad familiar vincular. Todo humano debe evitar los reclamos, la acusación y el rechazo a sus semejantes. Todo humano debe contraer matrimonio sobre la base de haber demostrado a sus padres o apoderados ser capaz de controlar y dominar los instintos y el celo, reconociendo las leyes de la creación y asumiendo el compromiso y la determinación de respetar la Constitución Nacional y estudiar diariamente el desarrollo de las capacidades y habilidades humanas hasta ser capaz de orientar, educar y madurar completamente en la normalidad a la totalidad de sus descendientes. Estos 6 deberes humanos son el fundamento que garantiza el orden social natural. Si todos los humanos cumplen completamente estos deberes, la humanidad podría disfrutar del verdadero derecho al beneficio de la felicidad.
Una verdadera Constitución no debe tener prohibiciones en su lugar, ha de disponer de los recursos educativos que maduren al insuficiente en suficiencia, al inseguro en seguridad, al indiferente en lo afectivo. Debe ordenar los deberes naturales y normales que determinan las normas de lo natural, pero nunca prohibiciones, castigos o multas. Ni las multas, castigos o prohibiciones restituyen el error ni al que hierra. La organización social. Como bien dijo Aristóteles, existen formas de gobierno que persiguen el bien común y formas de gobierno que persiguen el interés propio del gobernante o del grupo que éste prefiere. Aristóteles denomina realeza o monarquía al gobierno unipersonal que persigue y gobierna por el bien común, y tiranía al gobierno unipersonal que persigue el interés de quienes gobiernan o del propio gobernante. También admite la posibilidad de ser gobernados por una minoría, y en este caso también divide la posibilidad en dos, a las que denomina aristocracia u oligarquía. La aristocracia, compuesta por los más maduros en experiencia, conocimiento y sensibilidad, y la oligarquía, define aquella forma de gobierno que gobierna por enriquecer a la minoría gobernante. Por otro lado, propone una tercera posibilidad, la de ser gobernados por la mayoría. Cuando la mayoría está educada y gobierna por el bien de todos, lo denomina politeia o república. Y por el contrario, cuando la mayoría, escasa en recursos y sin educación, gobierna la totalidad al amparo de decisiones desgraciadas, lo llama demagogia o democracia. Estas posibilidades son alternativas para un determinado sistema de gobierno, pero todos sabemos que la finalidad del gobierno es el ordenamiento natural que beneficie siempre a todo. Y para que todo sea beneficioso, todos tienen que beneficiar. Ya hemos explicado cómo todos pueden beneficiar a la naturaleza humana y hemos determinado que se debe responder voluntariamente al máximo cumplimiento del deber válido. De ese modo, en una sociedad en donde todos y cada uno de los miembros de que se compone responde siempre al cumplimiento del máximo deber que beneficia siempre a todo, no perjudica nunca nada. Ese ha de ser el primer mandato legislativo de la Constitución natural. En una sociedad en donde todos responden al beneficio de la totalidad, lo único que se debe organizar son las responsabilidades de la jerarquía familiar y social. La eunomia o buen orden se compone de genos o familias que en su extensión forman fratrias o clanes de los que se compone una fileas o tribu. El responsable de la eunomia de la tribu ha de ser el más anciano en experiencia, conocimiento y sensibilidad, en otras palabras, el más maduro. Esa posición del más anciano es inviolable e intransferible, pero cabe la posibilidad que alguien de su mismo clan lo supere en conocimiento, sensibilidad o experiencia, en cuyo caso el superior en sensibilidad, discernimiento o experiencia debe orientar y asesorar al anciano, nunca suplantar su posición. La posición del anciano es la de ser responsable de su clan, y en caso de insuficiencia deberá ser orientado y educado por los expertos. La actitud del anciano insuficiente ha de ser siempre la de aprender del experto, no la de rechazar aquellos valores que por ser superiores a los suyos lo descalifiquen. Nadie en una sociedad natural descalificará, despreciará o desestimará al inferior en experiencia, conocimiento o actitud, todo lo contrario. En esos casos se atenderá, entenderá y se estará más atento al desarrollo del insuficiente. Este anciano experto, educado y responsable se transforma en delegado de la acción social de su tribu, en el delegado de la orientación moral, ética y estética de sus representados o familiares, y es el juez moderador de las conductas, conocimiento y creatividad de sus vinculados. La sociedad debe establecer concilios de ancianos responsables de cada tribu para informar de las necesidades y los aportes de sus respectivas tribus. La conectividad e intercambio de habilidades, descubrimientos y productos que benefician a la totalidad será evaluada en dichos concilios, compuestos por 360 miembros que elegirán un representante hasta que 360 representantes elijan a su delegado, y así sucesivamente. 360 representantes se repartirán en 3 grupos de 120 cada uno y estos en 3 grupos de 40, de forma que el análisis de las circunstancias puedan ser analizados y estudiados en detalle y resueltos del mejor modo posible.
Las reuniones de 40 ancianos tienen por objeto analizar los aciertos y errores, los emprendimientos y beneficios y la disposición y habilidades de los miembros de cada tribu. Estas reuniones se celebrarán cada 120 días, lo que posibilita el desarrollo de los ancianos, la cooperación entre todos y la repartición o cooperación para solucionar, resolver o satisfacer las máximas necesidades de la comunidad. En una sociedad natural nadie está solo, todos tienen un padre espiritual y natural, todos tienen una familia vincular indivorciable, todos tienen un clan y una tribu amable, justa y responsable, en donde todos los miembros de la misma atienden, entienden y están siempre dispuestos a estar atentos a las necesidades máximas de cada uno. Esta sociedad natural y generosa, estricta en su disciplina educativa, desarrolla la santidad y la genialidad y la heroicidad. En una sociedad compuesta por santos, genios y héroes no existen problemas sin solución, ni necesidades insatisfechas, ni misterios a resolver. Esa es una sociedad celestial, una sociedad normalizada. Toda necesidad provoca y motiva la satisfacción de donde se deduce que si a la satisfacción la denominamos Dios, en cada necesidad satisfecha existe el Dios que la satisface. De este modo, la presencia de Dios en toda necesidad satisfecha es evidente. Si cada humano reconoce los principios fundamentales de su naturaleza humana y cumple con ellos, lógicamente se realizará en plenitud, justicia y autenticidad. Si todos los humanos reconocen que odiar o rechazar al otro, que acusar al otro o descalificar al otro no soluciona la insuficiencia del otro y se comprometen a responder al cumplimiento de la insuficiencia, a ajustar al injusto y a vincular al desvinculado, a completar al inmaduro, lógicamente se lograría la estabilidad emocional, intelectual y motivacional en las personas. Si cada humano asume el compromiso de orientar, educar y conducir al inmaduro, no tendremos adolescentes perdidos, no tendremos familias disfuncionales ni sociedades arbitrarias o disfuncionales. Cuando se comprendan los valores absolutos y particulares y se diferencien el afecto y el defecto, podremos entender el momento en la eternidad del tiempo y lo finito en el espacio infinito. Comienza desde mañana mismo el estudio diario de los fundamentos de la educación y de la naturaleza humana, con la gente que más quieres. La única manera de superar el egoísmo es entregándote voluntariamente al cumplimiento del máximo deber válido para todo. Muchas gracias.